¿Qué onda, Tona? Oye, ¿te has puesto a pensar cómo ha aumentado la agricultura vertical en México? Pues sí, es un problema que es un reto de la de eficiencia de energía en este proceso de la agricultura vertical. Y creo que hay muchos retos que cubrir al respecto, ¿no? Totalmente, totalmente, pero también tengo entendido que han hecho muchísimos avances, no solo al respecto de los retos como la energía, sino el efecto de la luz en la producción de agricultura vertical, ¿no? Oye, y lo importante yo creo es que tenemos a alguien que nos puede ayudar a conocer un poco más de ese tema, ¿no? Sí, estuvo con nosotros Carla García de Norteaméricas. Ella estuvo en este episodio, así es que bastante interesante que lo escuchemos, porque hablamos de todo, de negocios, de capacitación, crecimiento. A mí me parece un gran episodio y pues le agradezco mucho, Carla. Así es que vamos para allá, ¿no? Vamos. Esto es Agronauta. Pues bienvenidos a Agronauta otra vez. Mi nombre es Tonatiu Quiñones y pues en esta vez les quiero presentar a unos tienen chat GPT, yo tengo Rider GPT, Sí. mi compañero, o sea, mi inteligencia artificial personal, para quien Y alucino peor que el chat GPT. alucina. Héctor Rider, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, muy feliz de estar aquí en otro episodio en esta nueva temporada. En esa nueva temporada, sí. Y pues creo que nos ponemos de manteles largos y nos ponemos bastante tecnológicos y está con nosotros Carla García. Carla, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar por acá para ver qué podemos compartir. Gracias, gracias. Y pues yo creo que preámbulo para Carla, ¿no, Héctor? ¿Cómo ves? Sí, no, pues, a ver, escuchas, la verdad es que tenemos en esta nueva temporada, en este episodio de Agronauta, tenemos una gran invitada. La verdad es que, ahora, si nos llevan siguiendo desde hace mucho tiempo, saben que empezamos con la horticultura, con el crecimiento en invernaderos, sistemas protegidos. Ahora, pero no somos expertos. Trajimos a alguien que sí, de verdad, es una referencia, es una eminencia en este tema. No solo trabaja, era Horti, Hortiaméricas en México, pero también apoya a Hortiaméricas en Estados Unidos y en Canadá, o sea, una representación a nivel Norteamérica. Tiene su propia empresa de microgreens FLN, donde, pues, como el nombre lo dice, crece microgreens. Y también ha participado como moderadora en Green Tech Américas y ha estado no solo en el que sucede en Querétaro, pero también allá en Países Bajos. Entonces, la verdad es que venimos a una persona para que realmente nos saque de nuestras grandes dudas. Carla, agradecemos muchísimo tu presencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, y bueno, y el tema que queremos proponer el día de hoy, por eso trajimos a Carla, que ya se sabe, agricultura vertical, la nueva tendencia que todos aman. Bueno, yo sé que tú tienes un montón de experiencia en este tema y tú nos haces muchas preguntas que no podemos responder en una visión más global. Y yo veo que la agricultura vertical en México está creciendo mucho, todo el mundo cree que es lo más nuevo y obviamente que sí, ¿no? Pero tú que estás en la primera línea y bueno, lo ves desde más arriba, Carla, ¿cómo ves la agricultura vertical en México? ¿Cómo la has Eh, encontrado? Hay un crecimiento que se ha visto muy notoriamente, yo creo que de 2 años para acá. En otros países, a lo mejor antes estuvo, como comentábamos, el boom de las granjas verticales, pero sí en México, yo creo que hace unos 2 años que ya empezamos a ver cada vez más, no nada más personas con interés, sino también ya inversionistas, ya hablando de forma más seria, ¿no? En la cuestión de estos proyectos. Nosotros hemos visto mucho avance en proyectos desde chicos hasta más grandes, que es algo que en nuestras capacitaciones es lo que intentamos fomentar, el que la gente vea este tipo de implementación, no como las grandes empresas que a lo mejor vemos a veces en las imágenes, ¿no? De Estados Unidos o algunos otros países, porque son implementaciones que se pueden hacer muy sencillas también. Entonces, el boom que estamos viendo o este interés creciente también se ve en estudiantes, por ejemplo, recién egresados, que han empezado a hacer sus emprendimientos en cuartos de 5 metros cuadrados, 9 metros cuadrados, que ya tienen una rentabilidad, que tienen sus pequeñas empresas productoras de microgreens, que por ejemplo es una de las cosas más sencillas de producir, ¿no? Uh -huh. O sea que la agricultura vertical es el nuevo sexy del agro.
Pues puede ser, al menos puede ser una forma sencilla y diferente de poder generar un negocio propio que también que es algo que llama mucho la atención, por ejemplo, los estudiantes que están ahorita estudiando algo referente a agricultura, que a veces cuando estamos pensando en poner un invernadero o algún proyecto obviamente mucho más grande, pues son proyectos que pueden llevar mucho más tiempo, mucha más inversión, y el tema de granjas verticales lo vemos a veces como si fuera algo muy caro, pero realmente el poder adecuar un cuarto, por ejemplo, empezar a producir poco, vender a restaurantes productos de alta calidad, de obviamente un buen precio, es algo que también se puede llevar a cabo de forma mucho más sencilla, ¿no? Eh, 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 Se me olvidó que tenía... Pero ya que estamos hablando pues, de la agricultura vertical en México como una nueva industria, pues sabemos muy bien que ha habido muchos casos donde suben y caen por una gran cantidad de inversión. Ha habido muchas críticas, tú mismo creo que lo mencionaste un poco sobre la agricultura vertical, sobre el uso de recursos, específicamente el uso energético. ¿Tú cómo ves estas corrientes? Ahora sí que un poco macroeconómicas en México, en Latinoamérica, pues hay casos muy famosos en Estados Unidos, ¿no? Tenemos el caso de Gotham, por ejemplo, tenemos el caso de otras que empiezan gigantescas y caen, el tipo de inversión es, pues no está adecuada a las realidades de la producción agrícola o del mercado en el que tratan de entrar, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan en México y, por ejemplo, cómo solucionamos algunos de estos retos, como el caso energético? Sí, yo creo que tenemos suerte al menos de que el boom se hizo en otros países y los errores les tocó cometer los otros países y ya ahora nosotros podemos ir con mucho más cuidado en los proyectos, porque sí, efectivamente, en otros países hubo inversiones súper fuertes de proyectos muy grandes. A nosotros nos tocó trabajar, de hecho, con una empresa que se llama Fifth Season, pues no tuvo el éxito que buscaba y que hizo inversiones grandísimas. También creo que hay que tomar en consideración, pues obviamente la inversión, el tamaño para un proyecto, pues en este caso era muy nuevo, no se sabía mucho cómo iba a parar o qué iba a hacer de él, entonces sí era algo arriesgado. En este momento ya se conoce mucho más para algunos cultivos, como los cultivos de hoja principalmente. Y creo que pues esos tropiezos que hubo con otras empresas a nosotros nos sirven muchísimo y a los mismos países, por ejemplo en Estados Unidos, precisamente actualmente todo el tema de investigación alrededor de granjas verticales va precisamente al tema que tú mencionas, que es el tema de la eficiencia energética. Toda la investigación es, ok, ¿cómo reducimos gastos operativos? Obviamente hacer una buena inversión para evitar los gastos operativos, ya sea en labores, ya sea en el consumo eléctrico. Cada vez vemos lámparas que consumen menos energía. Obviamente la competencia está muy enfocada en eso también. Entonces, es a todo ese avance y pues a esos tropiezos que obviamente hubo desgraciadamente en el pasado, ahorita que en México apenas estamos empezando a ver ese crecimiento, digo apenas hace ya un par de años, pues al menos ya tenemos ese conocimiento de lo que no se debe realizar para pues, hacer inversiones que sean inversiones que valgan la pena y sin tanto riesgo más bien, que es yo creo lo más importante, ¿no? Algo que yo siempre comento en la consultoría en este tipo de proyectos es intentar hacer algo pequeño, que sea algo que podamos probar y una vez que se prueba, pues ok, podemos escalar. Claro, no sé, empezar con un piloto y después llevarlo al siguiente nivel si es necesario. sí, y también creo que una parte importante de esto, Carla, es que muchas veces se cree que la agricultura, la hidroponía va a convertir con la tradicional, ¿no? Pero tienes muchos retos bueno, en experiencia podemos hablarte un poquito de retos técnicos. Y es muy, bueno, es como que otro tipo de agricultura, al menos eso lo creo yo. ¿Tú crees que debería de empezar a tener en cuenta un profesional para empezar a ver proyectos de agricultura vertical? Porque a veces se nos hace fácil, pues qué tan complicado puede ser. Y es como que más ingeniería, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carla? Sí, el perfil de alguien que maneja un cuarto de producción, sí tengo que decir que es más analítico. Y no quiero hacer una crítica, obviamente, a la horticultura tradicional, pero muchas veces caemos en lo empírico, en lo que, pues siempre lo hemos hecho así, lo seguimos. Y aquí no, todo es muy cuantitativo, todo, y es diferente. O sea, realmente, por ejemplo, el crecer una lechuga en campo abierto, en un invernadero y en un cuarto de producción, la fisiología de la planta es distinta, entonces sí tienes que tener un conocimiento para
saber que si prendes, por ejemplo, la luz por un tiempo de más, la lechuga puede tener una deficiencia de calcio que no vas a ver en campo abierto y no vas a ver en el invernadero, ¿no? Que de hecho es algo positivo porque te permite hacer uso de menos luz para poder producir sin que haya un problema. Entonces sí requiere un conocimiento y un perfil un poquito más analítico, obviamente enfocado en mediciones, análisis de datos, que obviamente es muy divertido también, y todo el tema también del manejo de fertilizantes, el riego también, pues intentar todo lo que es la eficiencia, ¿no? Tratar de minimizar el uso del riego, tratar de minimizar el consumo de energía. Entonces, sí es algo que tiene que estar previamente estudiado. Hay muchas formas de aprender, hay muy buenos libros como Plant Factory del Dr. Kosai, hay capacitaciones, nosotros tenemos ya, ¿cuántas capacitaciones? Hemos dado más de 300 capacitaciones en diferentes temas, entre ellos el tema de granjas verticales, nada más, por ejemplo, alrededor del tema de microgreens, productores que tenemos por ahí en un grupo, somos más de 200 personas, entonces, sí hay personas que buscan capacitarse y sí es importante porque más si estás invirtiendo, esa es una de las reglas, ¿no? O sea, si vas a invertir sin conocimiento, pues de perdida agárrate de la mano de alguien que sí tenga conocimiento, ¿no? Pero sí es importante no darlo por sentado como que es algo igual al otro tipo de producción, porque sí hay diferencias, ¿no? Sí, pero también aquí creo que este es un tema de infraestructura, es un tema de nutrición y es un tema de ingeniería. O sea, bueno, a lo mejor, perdón que sea tan fuerte, porque, por ejemplo, trabajar en lámparas no es tan fácil, ¿no? Y diseñar cuartos iluminados requiere, y sobre todo que ves temas de energía. Y yo creo que el principal reto es dónde aprenderlo, ¿no? Escuela, eso está difícil, ¿no? ¿Y ustedes hacen este tipo de capacitaciones, Carla? ¿Todas? Sí, todo el manejo de iluminación nosotros lo manejamos y capacitamos a diferentes personas en esos temas. Para el tema, por ejemplo, de cuántas lámparas poner, todo eso, sí es importante mencionar que hay empresas que hacen eso por ti. Por ejemplo, nosotros vendemos luminarias y si nos pregunta alguien que a lo mejor no tiene experiencia en el tema, oye, ¿cuántas lámparas necesito? Nosotros no tiene ningún costo, hacemos un plano de iluminación donde ellos ya pueden ver la uniformidad, el número de... Entonces, sí hay alguien que pueda hacer eso por ti, que pues obviamente eso sí ya lleva más cálculo y que es un software y demás, pero donde sí, por ejemplo, la persona que va a estar a cargo del cuarto de producción, pues hay que entender cómo calcular el DLI, que es la cantidad de luz diaria, de qué forma se lo vas a dar, con qué colores de luz, qué pasa si utilizas más de este color que del otro, o por qué se utilizan ciertos colores, que de hecho va muy de la mano de la eficiencia, hay colores que son más eficientes que otros. Entonces sí, pues sí requiere tener un conocimiento, el poder calcular cuánto tiempo prender la luz, cuándo apagarla, tiene su chiste, y eso es algo que al menos en nuestras capacitaciones tenemos una que se llama granjas verticales y cuartos de producción, ahí lo enseñamos, ¿no? Y Igual cuando el estás... tema de recambios de aire, porque hay que también dimensionar extractores, todo eso. Claro. Sí, porque tienes que controlar básicamente todos los aspectos de tu producción, ¿no? Sí, Factores que normalmente tomamos por sentado, como el flujo de aire, así. que se puede tomar más en consideración en un invernadero, pero no al nivel que se tiene en una producción vertical, ¿no? Donde literalmente se tiene que ingeniar o producir este flujo de aire. Entonces, cuando estamos hablando de los factores que tenemos que tomar en consideración, pues ya mencionaste el DLI. Cuando estás hablando de los colores, de las frecuencias de luz, entonces estamos hablando probablemente de medir el par, ¿no? Que Sí, el par es el espectro de los 400 a los Ajá, 700 nanómetros, más sin embargo, por ejemplo, hablando de DLI sería la intensidad dentro de par, ¿no? Pero cuando hablamos de los colores, es más, le llamamos calidad de luz, que son ok. los colores que están dentro de par normalmente. Y no siempre, porque ya ahorita en granjas verticales metemos mucho lo que es rojo lejano y luz ultravioleta, que están fuera de par, y que también pueden ser colores importantes en el tema de ¿Y granjas esto, verticales. y esto por qué? Porque cuando estamos hablando de luz ultravioleta, justamente tuvimos hace poco unos invitados que nos hablaron que uno de los problemas que se está encontrando en campo abierto es demasiada radiación UV. Y ahorita tú estás mencionando que en algunos casos una cierta cantidad de radiación UV es positiva. ¿Crees que podrías hablar un poquito más de este tema? Porque a mí me está volando la cabeza en este momento. Sí, puede ser beneficioso. Uno, para la cuestión de manejo de pestes, eso está súper Ok. probado. Inclusive en campo abierto se hacen tratamientos con máquinas que tienen lámparas UV para el control de senescilla polvorienta y algunas otras enfermedades. Eso sí ya está muy probado.
Y también ahorita, que es un tema muy importante en investigación, se ve el uso de luz ultravioleta también a veces para poder maximizar rendimientos. Por ejemplo, en cannabis hay mucha investigación. Sinceramente hay artículos que te dicen que sí, otros que te dicen que no. Entonces no es un color que digamos ya lo vamos a poner, pero sí está en estudio por diferentes temas. Y el otro color que está fuera de par, que sí, ese ya tiene aplicación, es el rojo lejano, que está por fuera de los 700. Ese ya se utiliza, o sea, ya hay espectros que traen un poquito de rojo lejano, como el 5%. ¿Por qué? Porque el rojo lejano está fuera de par, no está relacionado directamente con fotosíntesis como los demás colores, que hay que decir que son más eficientes. Sin embargo, el rojo lejano tiene un efecto que hace, por ejemplo, que las hojas no se estén sobrelapando. Entonces, pues si estás pagando por luz, es más importante, creo yo, que los fotones puedan incidir en las hojas que tienen tus plantas, ¿no? Entonces, el rojo lejano tiene ese efecto donde las hojas empiezan a moverse para poder agarrar o atrapar lo que son los fotones de luz. Puede causar un poco de elongación, que a veces puede ser una característica buena o no. Por ejemplo, en fresa, el pedúnculo, que es lo que une la fresa con la planta, a veces en granjas verticales queda muy corto. Entonces se recomienda poner un 5% de rojo lejano para que quede un poco más alargado. ¿Sabemos por qué? Vale. Perdón por interrumpirte, pero es que esto está muy interesante. ¿Sabemos por qué causa este movimiento en las plantas, el rojo lejano? Es para manejar mejor la evapotranspiración, porque el rojo lejano me quiero imaginar que también irradia un poco de calor, o ¿por qué? El rojo lejano es el color que vemos en el atardecer. Y es el color que vemos cuando casi no hay luz. Entonces, si me voy a la naturaleza, si estamos en un bosque, por ejemplo, un bosque que es una selva, que hay mucho dosel, ¿no? Hay plantas abajo también, ¿verdad? Entonces, sí has notado que hay plantas que crecen así, que se van como subiendo a los árboles para alcanzar la luz. Ajá. Esa respuesta es una respuesta natural de la planta a ese color, que es el rojo lejano, que no es tanto como dices emisión de calor, sino más que nada es un espectro que simboliza poca iluminación. Entonces lo vemos al final del día, lo vemos, por ejemplo, a través del dosel. Entonces es una respuesta de la planta para buscar luz. Entonces por eso la planta empieza a moverse y empezar a buscar luz. El ejemplo más curioso es ese, ¿no? En el bosque o las plantas que están abajo, que empiezan como a subir, es por la respuesta al rojo lejano. Sí, es una reacción que tienen a la búsqueda de luz, ¿no? Así es. Pero me voy a ir un poquito más atrás y tengo esta duda. Sí, Perdón, me metí acá. Ya un poquito más. A ver, hablamos, y esta es discusión que hemos tenido, porque, por ejemplo, hablamos de granjas verticales que buscan luz artificial, ¿no? Sin embargo, creo que en México, si algo tenemos, sobre todo, por ejemplo, aquí en Jalisco, en la parte del Bajío, tenemos mucha iluminación natural, ¿no? Y de buena calidad, que dura bastante tiempo, hasta 14 y 16 horas temporadas largas. Yo creo que este sería un factor para poder justificar el uso de las dos iluminaciones, ¿no? Tanto artificial como luz natural. Y es una cosa pues de energía, ¿no? De eficiencia. ¿Tú crees que esto sea, bueno, ¿cómo explicarlo? ¿Sería válido el pensar en que todo sea agricultura, bueno, vertical con luz artificial, o podría tenerse pensado las dos? Sí, pueden tenerse pensado las dos. Inclusive está también lo que es el uso de luz suplementaria, Ajá. que es, por ejemplo, tú puedes tener una infraestructura dentro de un invernadero que sea una granja vertical, que obviamente una granja vertical dentro de un invernadero con luz natural, pues va a tener sombreo por la granja, pero se puede añadir luz suplementaria para llegar a esos espacios donde, pues, por la cantidad de plantas que tienes hay sombreo y pues puede haber una mala calidad. Y se puede complementar. O sea, hay proyectos, ¿no? De paredes así grandes dentro de invernaderos que tienen lo que es luz suplementaria. Y obviamente la parte indoor pues tiene que estar bien justificada, ¿no? Si lo estás haciendo dentro y no afuera, ¿por qué lo estás haciendo de esa forma? Entonces, una de las razones es ver, ok, afuera produzco tanto, dentro cuánto voy a poder producir. Si mi ventana de producción tiene una limitación por la cuestión de inversión en tecnología para poder bajar la temperatura, por ejemplo, pues empieza a justificarse la razón de tener un proyecto de este tipo. Por ejemplo, no nos vamos muy lejos, yo produzco microgreens en Hermosillo, Sonora, que es un lugar donde ayer, en octubre, estábamos a 39 grados, 40, pues esa es una idea.
un lugar muy caliente, donde si yo tuviera un invernadero para producir microgreens, me la vería un poco complicado en poder producir todo el año, y o al menos que fuera económico el poderlo hacer junto con el aire acondicionado dentro del invernadero, el sistema de enfriamiento, en un lugar con tanta radiación, ¿no? Entonces, en mi caso, y más por la cuestión de inversión también, pues me fue más sencillo el empezar un cuarto, poner los racks, poner la iluminación, que para el tipo de proyecto que tengo, que es una baja inversión, o sea, comparado a lo que es lechugas u otro tipo de plantas, pues era bastante justificado. Y me permite producir todo el año, ¿no? Entonces hay que ver también, obviamente, Claro. esas limitaciones que hay en ciertos lugares que hacen también más favorecedor el uso de las granjas verticales. Eso puede ser una, otra también puede ser la demanda de producto fresco dentro de las ciudades, el método de traslado, que en ciudades muy grandes, por ejemplo, como Zapopan, precisamente pues vemos mucho eso, o sea, el poder producir dentro de la ciudad y que la gente pueda tener acceso a un producto que sea fresco. Obviamente sabemos que no todos van a querer pagar por tener ese tipo de producto, pero hay ya mucha gente que tiene como mucho más conciencia y demanda productos que no tengan pesticidas, que dentro de un cuarto de producción es mucho más sencillo poderlo hacer de esa forma, que sean frescos, que tengan una buena calidad nutricional, que con las lámparas también se puede elevar lo que es la calidad nutricional con los colores azules, por ejemplo, el contenido de antocianinas, antioxidantes. Entonces, empiezas a elevar la calidad, obviamente, repito, no, tu producto tal vez no va a ser para todos, pero es un producto que ya tiene una demanda. Y, ok, mencionaste muchísimas cosas que me llamaron bastante la atención. Quiero primero hablar de una que es regresar a un tema con el que iniciamos, que es el del consumo energético, porque muchas de las cosas del consumo energético las hemos pensado se empezó mucho de la tecnología de la agricultura vertical en lugares sin luz, ¿no? Estamos hablando de los Países Bajos, pues sí, pero tiene mucho sentido que para un lugar árido o semiárido donde hay una radiación solar impresionante, pues, se puede hacer una producción de agricultura vertical porque puedes poner los paneles solares necesarios para manejarla, ¿no? Entonces me quiero imaginar que eso es uno de los métodos. Y también en el tema urbano, pues, cadenas de suministro mucho más cortas que lleva a unas producciones pues mucho más sustentables. Pero ahorita que me dijiste esto de la calidad nutricional, eso es lo que ahora sí lo que se me prendió, porque ha habido muchas críticas hacia la hidroponía, ha habido muchas críticas hacia la producción vertical, de por qué varias de la producción en suelo es mucho mejor, que porque tiene un mayor valor nutricional. Entonces, acabas de mencionar que con la luz y con los métodos de crecimiento no necesariamente es cierto eso. Entonces, ¿crees que podamos ahondar un poquito en ese tema? Sí, de hecho hay bastantes artículos ya publicados donde se hace una comparativa, más que nada dejando de lado el tema de hidroponía, o sea, los fertilizantes, en el tema de iluminación, el tener ciertos espectros, principalmente, como digo, la tonalidad azul, sabemos que puede favorecer el contenido de vitaminas, antocianinas, lo que son antioxidantes, que van muy ligados y es muy evidente. Ya se pueden buscar, pueden poner ahí en Google Scholar y les van a salir muchos artículos donde se ve cómo se puede incrementar el contenido nutricional con la iluminación que se está utilizando, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema de resiliencia a final de cuentas, no solo se puede manejar la cantidad de nutrientes, pero se puede crecer en lugares donde casi no hay espacio, que estamos viendo que gracias al regresar a lo de el trabajo remoto hay muchísimos espacios vacíos en las ciudades y además estamos hablando que en lugares áridos donde hay poca disponibilidad de todo el resto de los recursos más que luz, es una gran opción, ¿no? Y también otro tema en lugares áridos es el agua, que obviamente vas a tener mucho más consumo de agua dentro de un invernadero donde tienes radiación a un lugar totalmente cerrado, ¿no? Y el tema de sustentabilidad, que es un tema importante en el manejo de agricultura vertical, ¿no? Podríamos decir que es, bueno, obviamente se incrementan algunos costos por el consumo de energía, pero se reducen el tema de desperdicios de recursos pues, naturales, tienes el uso de invernaderos. ¿Qué tanto podría ser el impacto o se aumenta, se disminuye con el uso de agricultura vertical? La sustentabilidad normalmente se puede llegar a incrementar, porque de hecho ese es el objetivo principal, como comentó ahorita en investigación, el objetivo principal es eficientizar más lo que son estos proyectos, no nada más con el interés de ser sustentables, la verdad, sino porque también económicamente es lo que es mejor para estos proyectos, para reducir sus costos operativos, ¿no? Sí, los proyectos siempre van a buscar el reducir lo máximo posible el uso
de electricidad, de gas, de agua, las técnicas de riego, que no nada más lo vemos en el tema de granjas verticales. Hace poquito también estaba comentando en mi Instagram, por ahí les estuve compartiendo, estuve hace un par de semanas en Canadá, en el Congreso de Invernaderos, y me llamó muchísimo la atención el cómo allá invierten más, o sea, lo que es la inversión capital, en tener sistemas que te pueden ayudar a recircular el agua. Por ejemplo, en hidroponía, en tomate y plantas grandes no es tan común ver la recirculación de agua. Entonces ellos hacen la recirculación, tienen sustratos que son más caros, pero son sustratos que te permiten usar mucho menos agua y aparte hacer la recirculación de una forma más sencilla. Tienen métodos de calefacción que no usan gas, que usan lo que hacen es calentar el agua y llevarla directamente cerca de las plantas por tubería para que sea un calentamiento por calor latente y pues ya no gastas en calentar todo el invernadero. Entonces todo eso ellos lo hacen, repito, no por ser sustentables, digo también, pero es porque viven en zonas tan extremas donde, por ejemplo, se ven obligados, la luz suplementaria ya es básica. Entonces, tienen luces en los invernaderos, se les sube el costo de todo, entonces ahí es cuando ya empiezas oye, pues tengo que empezar a reducir mis costos de lo demás, a ver cómo le hago. Entonces, me llamó mucho la atención que ellos trabajan mucho en eso, ¿no? O sea, todo lo que es mejorar el uso de recursos, como digo, no nada más en la cuestión de granjas verticales se va a ver, también se ve en lo que es el tema de invernaderos, pero en el tema de granjas verticales es clave, precisamente por lo mismo, la misma explicación por lo que vemos en Canadá. O sea, como es un proyecto caro, tienes que buscar el poderlo manejar de la mejor forma en la cuestión de tus recursos y lo que vas a estar gastando todos los meses, ¿no? Wow, y bastante que aprender. Y creo que ese es el siguiente punto que quería platicar contigo. A lo mejor me estoy yendo un poquito a la siguiente banda. El tema de la curva de aprendizaje. Sí hablamos que tenemos inversión, sí hablamos que ya empezamos a producir y pero desde ya, en mi experiencia que tengo con la hidroponía, desde la germinación es un reto, ¿no? Desde la inocuidad, desde el evitar, desde controlar y sobre todo la disciplina operativa, ¿no? Que empieza con el tema de ver esto como una forma de producción, ¿no? ¿Y tú crees que esta curva de aprendizaje es rápida, lenta, difícil, rompe mucho con los paradigmas? ¿Cuál es tu experiencia en este tema, Carla? Yo creo que es rápida la curva de aprendizaje. Lo que yo les puedo recomendar si están interesados en aprender más del tema es agarrar cultivos de ciclos cortos para que eso mismo te permita aprender mucho más rápido. Por ejemplo, en el tema de granjas verticales, yo siempre empiezo con el tema de microgreens porque es un producto que crece en 9, 7 días. Uno, te da más motivación el ver que tu proyecto está concretándose mucho más rápido y lo veo con mis alumnos. De hecho, por algo es el proyecto que vemos que más se concreta en cuestiones de negocio. Y aparte, te permite aprender súper rápido. O sea, a mí me tocó, pues, al menos un alumno que tengo súper presente, fue un alumno que perdió su trabajo por la pandemia. No tenía conocimiento, mercadólogo, empezó con las capacitaciones y yo me acuerdo que él me mandaba mensajes con problemitas que tenía. A los 6 meses lo tenía dominado, a los 6 meses abrió su empresa, obviamente tenía su conocimiento de mercadotecnia bastante bueno y le echó a andar y hasta la fecha pues ya es una empresa que ya tiene varios años y empezó precisamente con un proyecto de plantas de ciclo corto. Ahorita también vende lechugas, vende flores comestibles. Esa es una forma, como consejo, los cultivos cortos te van a ayudar a que la curva de aprendizaje sea más rápida. Después, por ejemplo, están las lechugas, que también son también de ciclo corto si lo comparamos con tomates o pimientos, pepinos. Pero sí, sí toma su tiempo, obviamente. Y algo que puedo recomendar también, frustraciones muchas veces, no tener los productos adecuados. A veces lo barato sale caro, como dicen, ¿no? Los productos que no son adecuados, por ejemplo, la germinación, como mencionas. La germinación a veces puede ser bien difícil si tu sustrato no es bueno. Si tu sustrato es de mala calidad, vas a batallar un montón en germinar. Consejo también eso, o sea, hay que tratar como de buscar al menos un punto medio, a lo mejor no irnos a lo más caro, pero algo que sea de buena calidad, que te permita tener buenos resultados más rápido, y eso pues obviamente también te va a acelerar la curva de aprendizaje. Sí, claro. Y ya que estamos hablando de la curva de aprendizaje, pues claramente es un conocimiento bastante técnico, ¿no? Entonces, algo que me interesa saber es cuál es la barrera de entrada más grande. Estamos hablando de la
inversión necesaria para poner algo que está sumamente tecnificado, desde el control, como ya mencioné, del viento, de la iluminación, de la temperatura, de la humedad, y bueno, la construcción de todo este cuarto, aunque sea 2x2, o el conocimiento necesario para manejar este cuarto de 2x2. Yo creo que va al conocimiento y es muy parecido a los invernaderos, ¿eh? Y los invernaderos, también en México es muy común el escuchar, oye, hay un montón de invernaderos abandonados en la carretera y no, se ve que ya no se usan. ¿Por qué no se usaron? El dinero para la inversión ahí estuvo. Lo que no funcionó fue quien lo estaba operando. O sea, obviamente el negocio está de por medio y todo lo demás, pero muchas veces está eso, o sea, que no sabemos cómo manejar nuestros recursos para poder reducir los gastos operativos, empezamos a gastar de más, empezamos a comprar un montón de productos que llegan a vendernos para tratar de rellenar todo lo que estamos haciendo mal. Todo eso te va haciendo más caro, más caro, más cara la producción. Entonces sí, yo creo que una de las limitantes principales es tener el conocimiento para poder tomar buenas decisiones en el manejo y en la ejecución, desde la ejecución del proyecto hasta que ya se está manejando. Y ahondando un poquito más en la ejecución del proyecto, pues una de las cosas que mencionaste es la parte de las cadenas de suministro más cortas. Entonces, ¿tú dirías que la producción vertical está más centrada en la venta local, por simplemente porque es muy sencilla instalar en las ciudades e instalarla dentro del sistema que ya existe para una ciudad? ¿O crees que es una producción que podría potencialmente estar más dedicada a la exportación, ¿no? Obviamente cada una con sus beneficios y contras, supongo. No se me olvidó la palabra, así que digamos contras. Desventajas y desventajas, ¿no? Gracias, muchas gracias. Se le olvida el español luego. También se me vino la palabra en inglés primero. En México lo que vemos es precisamente el poder empezar con estos proyectos pequeños, porque obviamente si te vas a ir a exportar, pues ya tienes que tener un mundo de producción. O si te vas a meter a un supermercado, pues te va a demandar que vendas por volumen. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en los proyectos indoor que sean locales. ¿Por qué? Porque vas a producir no mucho, la verdad, o sea, porque queremos que empieces pequeño para que vayas probando y vayas creciendo poco a poco. Entonces, ese producto pequeño que tú vas a producir, pequeño obviamente puede ser mucho, ¿no? Pero hablando de comparativos a invernaderos de hectáreas, por ejemplo, vamos a tratar que sea un producto premium de la mejor calidad posible. ¿Para qué? Para podérsela vender directamente, por ejemplo, a restaurantes. Entonces, cambia mucho la forma de venta porque a veces estamos acostumbrados como productores a vender por volumen. Vender mucho por volumen, entonces en este caso puedes inclusive vender diferentes cosas a un mismo lugar, o sea, si ya sabes que cierto restaurante que paga bien por producto de buena calidad está requiriendo lechugas, ok, le vendemos lechugas, está requiriendo microgreens, ok, ponemos una sección dentro del cuarto donde están, por ejemplo, los trasplantes, caben perfectamente ahí microgreens, podemos poner microgreens, requiere albahaca también, entonces ponemos albahaca, entonces empiezas como a ser ese distribuidor local de quienes sabes que van a pagar más por el producto, porque pues es un negocio al fin y al cabo, pero obviamente pues están pagando más porque estás dando un producto que es de mucho más valor. Estás dando un producto que no tiene pesticidas, estás dando un producto fresco, recién cosechado, un producto que ya si nos vamos más allá, que dio empleos de forma local, que también son cosas que las personas le ponen atención, que se usó mucho menos recursos para poderlo producir. Entonces, también es un producto que tiene menos bacterias, entonces la vida de anaquel normalmente se puede alargar. Entonces, hay ciertos beneficios que obviamente, al menos por ejemplo en el área restaurantera, yo sé que muchas veces son los principales clientes, ¿no? Para los productores de sistemas indoor. Y además muchos de los productos que se producen indoor en vertical son de vidas de anaquel un poco más corta, ¿no? Estamos hablando de microgreens, estamos hablando de fresas, lechugas, hierbas, flores. Entonces muchas veces no es que sea imposible, pero es más difícil dedicarse a la exportación con este tipo de productos, ¿no? Y sin contar Sí. todo el tema de las prohibiciones de inocuidad que se tienen, por ejemplo, para llevar microgreens a Estados Unidos, que por ser históricamente los que más E. coli tienen y salmonella, registro ante la FDA, certificaciones, etcétera, 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 ¿no? Sí, de hecho el tema de microgreens es como muy complicado por eso y fíjate que no es exactamente con los microgreens, no está el problema de las bacterias, sino con el germinado. Entonces, como entran en la misma categoría, ahí es donde sí se vuelve bien complicado.
Pero sí, más que nada por el tema que comentó de inversión en cantidad para poder exportar, más que nada yo creo que ahí estaría como que Okay. la desventaja, ¿no? Sí, y bueno, Carla, y aquí una pregunta un poco técnica y en base a mi experiencia, digo, me voy a poner esa libertad, ¿no? Porque me ha tocado ver proyectos de hidroponía que empiezan muy bien y normalmente la primera cosecha es muy buena, pero a la segunda empiezan los problemas de las enfermedades, porque obviamente pues estás creando y empieza a ver y empieza un declive y empieza cuando se empiezan a desesperar, ¿no? Y aquí viene la importancia de inocuidad, ¿no? Y la agricultura vertical y la hidroponía tienen muy, muy de mano con la inocuidad. ¿Qué le recomendarías tú a la gente que empieza con este tema? Otra vez el capacitarse y tener conocimiento, porque parte de ese problema no es tanto la inocuidad, o sea, diciendo que algo esté sucio y que eso vaya a causar un problema, que sí, obviamente puede suceder, pero la primera cosecha sale muy bien porque todo acaba de empezar. El agua está prácticamente nueva, tus fertilizantes están todos pues donde deben de estar. ¿Qué pasa con el tiempo más? Por ejemplo, si hablamos de lechugas, que son sistemas de recirculación de agua, pues el agua va a ir cambiando. Si está subiendo la temperatura en el lugar donde estás, tu oxígeno se va a disminuir y la probabilidad de la generación de bacterias va a ser mucho mayor. Entonces tienes que estar verificando que tus niveles de oxígeno sean los correctos, ya sea teniendo un oxímetro para medir que esté entre 9 a 11 partes por millón, o bien que tú tengas la recirculación de agua en el sistema que se sabe que se necesita, que es mover el agua al menos cada 2 horas. Y bien, lo otro que a mí me toca verlo muchísimo es el tema de fertilizantes, que se ve que se empobrece más la producción. ¿Por qué? Porque el manejo de fertilizantes, la información detrás del manejo de fertilizantes es pobrísima y en todos lados, no estoy hablando de México en general, vemos mucho la recirculación de agua. Por ejemplo, para mí es una pregunta bien común que me digan, oye, ¿cada cuánto tiro el agua en el sistema? ¿Por qué? Porque tiramos el agua precisamente porque ya llega un punto en que está tan mal que la tiramos y volvemos a empezar. Así no debe ser. O sea, normalmente uno debe tener conocimiento para saber que cuando estoy recirculando agua, el potasio se toma muy rápido, el calcio se toma muy lento. Entonces, se empieza a acumular el calcio, empieza a bajar el potasio, empieza a ver la deficiencia en la planta. Entonces, antes de que eso suceda, uno puede hacer un análisis y tú puedes corregirla. O sea, puedes corregir, obviamente, con conocimiento de química un poquito, corregir la receta nutritiva para que el agua pueda seguir teniendo la misma calidad con la que comenzaste. Uno, que no la tengas que tirar tan rápido y que no te llegue a tener síntomas la planta antes, o sea, puedes prevenirlo. Y poder usar esa agua por mucho más tiempo. Uno, aumentamos el tema de sustentabilidad, el agua se puede usar más y las plantas deben de, pues obviamente, tener un mejor desarrollo, porque sí es muy común eso, que vaya como en decadencia, porque no les sabemos dar el seguimiento al agua. No, me parece bien. Pues, Carla, bien interesante todo. Me parece como que eres muy buena para explicar. Sí, Nos sacaste muchísimas dudas en muy poco tiempo. muchísimo. Héctor, que estaba así como que wow. Y la verdad, sí, nos parece que un episodio muy, muy lleno de cosas. Y yo creo que aquí es bien importante el que aprendamos de la gente que sabe, ¿no? La verdad, te agradecemos muchísimo y que estés aquí con nosotros. Y yo creo que vamos Rápido el tiempo, ya está volteé a ver el reloj. no, y a mí lo que me interesa, lo que me impresiona, Carla, es la cantidad de información que nos has dado en tan poco tiempo. Y eso Totalmente. está muy interesante. Y eso habla muy bien de ti. Hoy, pues, Héctor, no se diga más, te toca, ya sabes. Sí, no, y mira, yo me toca y haré una sola pregunta más, aunque me quedé con 1000 más de dónde podemos llevar esta conversación. La pregunta es, de todos estos muchos temas que platicamos, ¿qué te gustaría que se lleven nuestros escuchas? Sobre la agricultura vertical, sobre sus posibilidades, sobre sus retos, sobre si están interesados cómo hacerlo. O sea, ¿qué te gustaría que fuera el mensaje que se llevan de todo esto que estuvimos platicando? Pues yo creo que en general saber que es una forma de producción que va a crecer, no tanto nada más por moda, sino también por necesidad. Algo que no platiqué es que me toca formar parte de las juntas que hay donde se abordan diferentes científicos, que la verdad yo voy por la cuestión de que pues trato de ser como un conecte entre la academia y los productores, entonces me invitan, ahí estoy de acople en esas reuniones, pero me toca estar sentada con gente de la NASA, con gente de otras partes, investigadores de todos lados, donde se habla de la problemática de que va a haber, o sea, por el tema de uso de recursos, de disminución de espacio para producción. Entonces es un tema alarmante que para el 2050
se sabe que va a ser un problema. Entonces, necesitamos, o sea, no es de que, está muy padre el tema y hay que fomentarlo más, necesitamos personas que tengan más conocimiento en esta área, porque es algo que se va a necesitar implementar en algún punto. Obviamente, no estamos dejando de lado la producción tradicional y también la producción en invernaderos tiene que mejorar muchísimo. Y otra solución a ese problema que comento, pues es también lo que son las granjas verticales. Entonces, más que nada, entender que es un tema que es necesario y además que es un tema que tiene para mucho y que nos olvidemos de esos estigmas de ver granjas verticales grandísimas y pensar que son proyectos de inversiones de millones de pesos. Tengo alumnos que hacen inversiones de 15,000 pesos y empiezan con proyectos de granjas verticales. Hay muchas formas de empezar, obviamente con sus decadencias de lámparas, a lo mejor que no son lámparas para plantas tal cual, que no las vas a tener todo el tiempo. De hecho, yo empecé con lámparas fluorescentes hace 7 años, ya ni se usan ahorita. Pero, ¿por qué? Porque no me alcanzaba para otras, pero yo era consciente que no eran las lámparas que yo iba a tener en el sistema. Simplemente eso fue lo que me permitió echar a andar mi proyecto, generar y reinvertir a tener lo que se necesitaba. Entonces vemos proyectos, como digo, de 15,000, 30,000, 60,000 pesos de granjas verticales que son proyectos actualmente que son rentables. Entonces, nada más quitar como ese estigma de que son proyectos muy caros, porque a veces vemos imágenes que nos parecen muy impresionantes de las granjas verticales, y no todos los sistemas van a empezar así. Digo, si podemos empezar de esa forma, que bueno, pero de hecho hasta puede ser más seguro el empezar pequeño e irlo creciendo. Más que nada yo creo que ese puede ser como la moraleja del día de hoy, ¿no? Que lo vean como una necesidad y que no lo vean tanto con tantas limitaciones como pudiera aparentar, ¿no? Sí. Claro, sí, una solución más, ¿no? De todas las que tenemos que estar implementando y que no esté tan peleada con los otros tipos de producción. Por ejemplo, con la regenerativa siento que los suelen poner en 2 campos completamente separados, aunque deberían de estar en el mismo campo como diferentes soluciones. Pero bueno, tema ahí. Y yo creo que también es importante, Carla, que nos digas cómo te localizan, dónde te encuentran y cómo se capacitan contigo. Sí, nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Hortam Piso México. Para que nos sigan por ahí. Tenemos en vivos casi todos los lunes, que es información gratuita para ustedes. Tenemos un canal de YouTube también. El canal de YouTube es Hortaméricas. Hay otro que se llama Hortaméricas México, donde vamos subiendo todos los en vivos, que también igual están guardados en el Instagram. El canal Hortaméricas está en inglés, pero se pueden poner subtítulos al español y hay un montón de videos que hemos hecho en diferentes temas. Sabemos que es material que utilizan universidades de Estados Unidos con sus alumnos, entonces es muy buen material que pueden checar. Y les voy a dejar mi celular también, porque pues a mis alumnos generalmente los contacto por WhatsApp. Me contactan para proyectos, es 6623-589968. Si están interesados en algún curso, capacitación, lo que sea, pueden también contactarme por ese medio. Y pues obviamente estamos también en Facebook, ¿no? Pues ya sabes, Héctor, nuestro siguiente curso ya está. Ya sé. Ahí nos verán. Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad te agradecemos bastante tu tiempo, tu conocimiento, tu dedicación y pues que eres una persona que realmente que nos hizo caso a la primera. Te agradecemos mucho y bien. Gracias por la invitación. Siempre contenta de poder participar en este tipo de proyectos y se ve muy bueno el que traen también. Muchas gracias. Ya tenemos un rato, pero no crecemos. Ahí vamos, poco a poco. No crecemos porque los que nos escuchan no les dan like, pero bueno. Hay que darle like. Sí. Compártanlo. Pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Carla. Nos estamos viendo. Gracias, Carla. Y hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.